Vamos a hablar sobre la parashá de esta semana, Parashat Beshalach, una parashá muy potente, y hablando sobre la Geulá en la parashá, es la parashá que continúa a hablar sobre la Geulá de Mitzrayim, y como ya hablamos en los últimos shiurim, que encontramos los equivalentes, las comparaciones, en puntos en común y en puntos de diferencia entre la Geulá de Mashiach y la Geulá de Mitzrayim, como el pasuk famoso que Hasidut siempre trae, Ki yemei tzeitcha me'eretz Mitzrayim aredu niflaot. Así como cuando salimos de Mitzrayim, Hashem nos mostró maravillas y milagros, así también Hashem nos va a mostrar maravillas y milagros cuando llega la Geulá de Mashiach. Y no solamente eso, como dice el Zohar, que van a ser milagros y maravillas encima de los milagros y maravillas. Quiere decir que la distancia, la diferencia entre los milagros de Mashiach y los milagros de Mitzrayim es también milagrosa, como la distancia abismal, como milagro arriba de milagro. Y entonces, en la parashá de Beshalach, lo que estamos estudiando es las grandes maravillas que fue cuando salieron de Mitzrayim, ya después de la salida. La famosa historia de Kriyat Yamsuf, cuando Am Israel estaba parado frente al Mar Rojo, teniendo los enemigos, los egipcios atrás, persiguiéndolos, teniendo el mar adelante, no sabiendo cómo seguir, el desierto feroz y peligroso por todos lados, y Am Israel estaba en un punto de quiebre, no sabía cómo hacemos, volvemos, seguimos, peleamos, luchamos, como sabemos las historias que los Medrashim y Rashi nos explican. Y ahí fue el gran milagro, que es uno de los milagros más importantes de la historia de nuestro pueblo, el tema del Kriyat Yamsuf, cuando el Mar Rojo se partió. Esto es la parashá de esta semana, de eso vamos a hablar. En relación a la Geulá de Mashiach, encontramos también maravillas parecidas. El Tanaj, el profeta Yeshayahu, nos cuenta, cuando habla sobre la Geulá de Mashiach, es una haftará muy conocida también, lo leemos en Aharon Shel Pesach. Sabemos que en Aharon Shel Pesach, Shvi Shel Pesach, son los días que festejamos el Kriyat Yamsuf, cuando se partió el Mar Rojo. Por eso también la haftará de Aharon Shel Pesach se lee esos versículos en Isaías, el profeta, cuando cuenta lo que va a pasar en la era de Mashiach. Y estos son haftará muy potentes, y entre ellos también dice que uno de los milagros, maravillas que va a pasar es cómo Hashem va a recolectar, a juntar a todo Am Israel, de todo la diáspora, de todo el Galut, de todos los distintos países del mundo. Menciona diferentes nombres de países, y al final termina diciendo que vamos a tener que cruzar el río Ófretes, Near Perat. Y dice que Akadosh Baruj Hu, a través del Melech HaMashiach, va a levantar la mano, Heinif Yado, va a levantar la mano arriba del río Ófretes, al Nahar Prat, y Heinif Yado al Nahar, y lo va a romper en 7 canales. Veikau le Shivan Ejalim, se va a romper en 7 canales, y todo el pueblo van a venir de todos los países del mundo, van a pasar por esos canales, y Hashem nos va a guiar con zapatos, dice ahí también, Medrich Banehalim. Y también dice ahí también, no solamente eso, que aparte de eso, Hashem también va a secar el Lashon Ya Mitzrayim, la lengua. El Ya Mitzrayim es el Nilo, Ya Mitzrayim es el Yamsuf, o el Nilo, depende. Es también aparentemente el mismo mar que se abrió en el momento de Yitziat Mitzrayim, como dice el pasuk, que Yom Alotome Mitzrayim, así como fue la primera vez, también va a ocurrir de nuevo. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que una historia que se repite de alguna forma, pero no de la misma manera, con diferencias. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Qué representa el Kriyat Yamsuf, el partido del Mar Rojo de la parashá de la semana? ¿Qué representa lo que va a pasar de nuevo cuando venga Mashiach? ¿Y por qué son estas diferencias que vemos?
Y todo eso vamos a conectar también con los días grandes que estamos, como siempre, que nos gusta siempre conectar la Parashá también con la época. Este año cae también Parashat Beshalach junto con el gran día de Yud Shvat, el gran día del aniversario del fallecimiento del Rebbe anterior, Rebbe Rayatz, y el gran día del comienzo del liderazgo de nuestro Rebbe querido Nesido Reino. Yud Shvat, 10 de Shvat, es el día del Bati Legani, donde vinieron a su jardín y los mamarim de Bati Legani, etc. Y es nuestra generación que recibimos toda nuestra energía de nuestro Rebbe que empezó en ese gran día. Entonces seguro que todo este mensaje y toda enseñanza que nosotros podemos tomar de la parashá de esta semana, que se llama también Parashat Shirah, la parashá del canto, que tiene que ver con el canto de la Geulá de Mitzrayim, pero incluye también el canto de la Geulá de Mashiach, como lo vemos dentro de la Shirah mismo. Si leemos Shirat Hayam, que se lee todos los días en la Tefilá, vemos que es parte del canto del Kriyat Yamsuf, del Shirat Yashir, termina hablando también sobre la construcción del Bet HaMikdash. Tevieimo y Betitaimo Baranachlatja habla también sobre el reino de Hashem que va a ser con toda su gloria en la era de Mashiach. Hashem Imloch Leolam Baed, el reinado de Hashem que se va a expandir en todas las partes del mundo y que infinitamente. Todo eso tiene que ver con la Geula. Entonces justamente nos toca en ese momento cuando sabemos que el Rebbe, desde el día que el Rebbe tomó el liderazgo en el famoso Bati Legani, en ese famoso Mamar que el Rebbe fue el discurso de que el Rebbe asumió su liderazgo, nos habló que nuestra generación es la última generación del Galut, nuestra generación es la primera generación de la Geulá, así que todas esas profecías, todos esos versículos, todos esos capítulos que leemos, que es hablando sobre la era de Mashiach, tiene que ver con nuestra etapa. Así que tenemos que entender todo eso, qué significa todo eso, cuál es la profundidad de eso y cómo eso también nos enseña para nuestra vida hoy, qué es lo que nosotros podemos aprender de todo esto para nuestra Avodat Hashem en el día a día. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar las diferencias que hay entre el Kriyat Yamsuf y lo que va a hacer cuando venga Mashiach, vemos algunas diferencias. De las diferencias más claras, más visibles, es que en Yetziat Mitzrayim se partió el Mar Rojo, el Yamsuf, como se llama en la Torah. El Mar Rojo es como se llama en castellano, pero en la Torah se llama Yamsuf. Yusuf y Rojo no tiene nada que ver, pero así se llama Yamsuf. Y eso fue que el mar. La llegada de Mashiach dice que también va a hacer eso, pero aparte va a ser también, primero cuando habla del mar de Mitzrayim, no dice que se va a romper, criar, romper, partir, pero ahí dice que se va a secar. Eso también tenemos que entender. ¿Cuál es la diferencia entre partir y secar? Segunda diferencia es que cuando venga Mashiach, no solamente el mar se va a partir, también hay un río, el río Éufrates. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? ¿Por qué no alcanza? Se necesita también que el río se parte. La diferencia entre el mar y el río tenemos que entender. También una diferencia interesante, sabemos que el Yamsuf, cuando Hashem abrió el Yamsuf a través de Moshe Rabbeinu, se partió el mar en 12 canales, como está escrito en Medrashim, que no era solo un camino, un pasillo para pasar. Había 12 canales en el Yamsuf, cada tribu pasó por otro canal. Sabemos que hay 12 tribus. Am Israel salieron con sus tribus. Cada tribu pasó por otro canal. Había 12 canales para poder cruzar el Mar Rojo. Acá dice el pasuk en Isaías, cuando habla sobre el Éufrates que se va a partir, dicen 7 canales. ¿Cuál es la diferencia? Porque acá 12 y acá 7. Otra diferencia interesante que nosotros vemos, que Moshe Rabbeinu, para abrir el mar, dice, Hashem le dijo, agarrá su bastón, levanta tu bastón y se va a partir el agua. Acá el pasuk dice, cuando habla sobre la llegada de Mashiach y el partir del río, dice, levanta la mano. El bastón no está acá.
¿Por qué ahí hubo un bastón y acá no? Así que estos son algunas de las diferencias que tenemos en las dos historias. Para entender eso, tenemos que profundizarnos en algo muy interesante, un error que mucha gente hace. El Alter Rebbe lo marca y los Rebes, el Rebbe nuestro también, los Mamarim. Algo muy interesante. El mundo piensa, cuando leemos la Parashá, parece así, en lectura, digamos, superficial de las historias, es que toda la historia que Hashem partió el Mar Rojo fue para que Yehudim se salven. Estaban ahí, como dijimos antes, rodeados por todos lados. Y entonces cruzar el mar fue poder escaparse de los egipcios. Se salvaron del pueblo. Y después también, segundo ganancia que fue, que Hashem quiso exterminar a los egipcios que hicieron mal al pueblo judío. Entonces a través que cruzamos el mar, entonces después que el pueblo Yehudí terminó de cruzar el mar, Hashem hizo que todo el agua le cayó encima de los egipcios que se metieron en el agua y así se ahogaron, se hundieron todo, y eso fue la forma como Hashem le castigó a los egipcios. Y la pregunta es acá muy simple. Punto número 1. Si el tema de cruzar, ¿para qué Hashem necesita hacer todos estos malabares? Si el tema es para salvar el pueblo, ¿para qué tenían que hacerlo de toda esta forma? No hay otra manera de hacerlo. Hashem tiene muchas maneras. Y es más, el Medrash dice que el pueblo no cruzó el mar. Entraron en el agua y se volvieron a salir. En el mismo lugar, porque después siguieron en el desierto. Entonces no era que cruzaron el mar y siguieron por otro lado. Es un error. Hay gente que equivocadamente piensan que partieron el mar y cruzaron y se fueron por otro lado. Nada que ver. Como dice el Tosfot en Psachim, ellos entraron, hicieron medio vuelta y volvieron a volver al mismo lugar. Entonces, ¿para qué hacía falta todo eso? Dice Tosfot que era para exterminar a los egipcios. Hashem le quiso exterminar. Entonces, Yudim entraron, volvieron a salir, ahí los egipcios corriendo, se metieron en el agua y así se hundieron. Es la única forma que Hashem tiene para castigar. ¿Cuál es la historia? Si Hashem quiso exterminar, que quiso castigar, Hashem lo podía hacer con muchas formas, maneras. ¿Para qué hacer ese milagro tan rebuscado de tener que partir el agua, que se transforma en seca y que haya dos murallas, que los Yudim pasan por el medio? Falta formas. Hashem en un instante, si quiere, puede exterminar de miles de formas. Seguro que acá hay un mensaje mucho más profundo. ¿Por qué toda la historia de Kriyat Yamsuf? ¿Cuál fue el motivo de ese milagro? ¿Por qué lo hizo de esa forma? Eso es una pregunta que hay que entender. Y si entendemos eso, vamos a poder entender también por qué va a volver a ocurrir esa historia también en la era de Mashiach y con todas esas diferencias. Y acá viene la explicación revolucionaria de Hasidut, empezando con el mamar del Alter Rebbe, y sigue con mamarim de todos nuestros rebes hasta los mamarim del Rebbe, especialmente los mamarim de Achlon Shel Pesach que analizan este tema. Una explicación maravillosa. Dice el Alter Rebbe, Kriyat Yamsuf no fue un castigo para los egipcios. Sí, hubo, pero eso no fue el objetivo. Fue mucho más profundo. Todo el milagro del partido del Mar Rojo fue una preparación para lo que va a venir ahora en la entrega de la Torah. El partir del Mar Rojo fue una especie, no sé cómo para dibujarlo, para describirlo, fue como si fuera un micro de algún macro. Es como fuera mostrar los planos de lo que va a pasar ahora a través de la entrega de la Torah. Es como cuando vos le mostrás, cuando vos estás haciendo un trabajo, construyendo un edificio, y uno hace como construir algún tipo de algo micro, chiquito, y dice, miren esto es lo que va a pasar, esto es lo que vamos a hacer. Cuando alguien está armando una obra y se lo está haciendo como si fuera mostrándole como el dibujo, el arte,
una película, un plano de lo que va a pasar ahora en el futuro. Kriyat Yam Suf es como Hashem en un momento le dio a Am Israel una especie de una mirada rápida y profunda que entiendan qué es lo que va a pasar ahora en todo lo que va, a dónde estamos yendo. Am Israel, toda la historia de Egipto y la salida de Egipto fue ¿para qué objetivo? Para recibir la Torah. Moshe Rabbeinu le dice a Am Israel cuando le vino a avisar que están por salir de Mitzrayim. ¿Qué le dijo Moshe Rabbeinu? Cuando el pueblo sale de Egipto, ¿estamos para qué? Para ir a esa montaña, gran montaña, Har Sinai, esa montaña especial que estamos esperando para servir a Hashem, para recibir la Torah. Así que todo el viaje que estamos en esta parashá es el viaje que Am Israel hace para recibir la Torah, que es el momento histórico donde Hashem se va a revelar acá en esa montaña, entregarnos los 10 mandamientos, y acá va a empezar toda nuestra tarea y trabajo de Am Israel en el mundo. Y Kriyat Yam Suf es una especie de el entender, ver, no solo entender, poder ver cuáles son, a dónde estamos yendo, qué es lo que estamos haciendo, para qué es todo esto. Entonces, vamos entonces a analizar qué es Matan Torah para entender qué pasó en Kriyat Yam Suf. Y acá escuchen la maravilla de Hasidut que nos abre los ojos y nos ayuda a entender temas que parecen ser de una manera y de repente recibe otra profundidad. ¿Qué pasó en el momento de Matan Torah? La famosa pregunta que está en todos los libros. Torah hubo antes también. Los patriarcas también estudiaron Torah. Mitzvot también hubo antes. ¿Qué pasó exactamente en ese momento histórico que Hashem bajó a la montaña y entregó los 10 mandamientos? Que no se puede robar, sabían de antes también. Que Dios es Dios, sabían de antes también. Idolatría, ¿cuál es el tema? ¿Cuál fue la gran novedad del momento de Matan Torah? Está explicado en el Medrash y Hasidut lo analiza con mucha profundidad. Hubo un decreto, hubo una separación. Hashem creó el mundo 2448 años antes de la entrega de la Torah. Y esos 2448 años hubo un mundo, pero el mundo, el cielo y tierra estaban separados uno del otro. Material y espiritual estaban separados uno del otro. Lo de arriba es de arriba, lo de abajo es de abajo. Como decimos en Halel, Hashamayim Shamayim la Hashem ve'aretz natan libnei Adam. El cielo para Dios, la tierra para la gente. Hubo un cortocircuito, una separación muy clara entre lo espiritual y lo material, entre arriba y abajo, entre Dios y la gente, entre la creación y el creador. A pesar que había Torah, había patriarcas y todas cosas lindas, pero no había posibilidad de santificar la materia, de transmitir espiritualidad en lo más burdo, en lo más material. Toda la boda de nuestros patriarcas era espiritual, la boda rujaní, de kavanot rujaniot, pero esa conexión del material y espiritual con Yehudí, con tefilín de un animal de cuero, poder colocar los tefilín y con eso te conectas con Dios, y los tefilín mismos se transforman en objetos de kedushá, tzitzit, velas de Shabbat, kasher, comida, etcétera, tzedakah, dinero, cosas materiales se transforman en vehículos para servir a Hashem, en objetos de mitzvah, objetos de kedushá. Eso es el Hidush de Matan Torah. Eso es lo que los Yudim van a empezar a hacer desde el momento que van a recibir la Torah, y eso va a ser la tarea del pueblo en todos los momentos de la historia. Empieza de ese momento, los Yudim siguen viajando al desierto, entran en Eretz Israel, pues están los años en Israel, está el Bet HaMikdash, y después está cuando se destruye el Bet HaMikdash y van por todas las partes del mundo. ¿Cuál es la tarea del Yehudí en todos los lugares, en todos los momentos, en toda su historia? Refinar la materia, transformar lo material en espiritual, la oscuridad en luz, la amargura en dulzura, y hacer de este mundo una morada para Hashem. Esa conexión entre Dios y el mundo y Dios, material, espiritual, para entender a dónde estamos yendo y qué es lo que estamos haciendo, eso fue el gran momento del partir del Mar Rojo. Y ahora escuchen bien, ¿cuál es el sentido profundo del Kriyat Yam Suf? Dice el Pasuk,
El pasuk cuando quiere describir cuál fue el gran milagro acá es Afaj Yam le Yabashá. El mar se transformó en seco. Vayelchu bnei Israel betoch hayam vayabashá. Caminando dentro del mar en el seco. Seco, mar seco. ¿Qué representa todo esto? Para entender eso tenemos que analizar cuál es la diferencia entre tierra seca, entre el mar. Son dos mundos en nuestro mundo. Primero lo miramos en lo material, en lo literal, y después lo vamos a tratar de interpretar en un nivel más amplio, más profundo. Si miramos en nuestro mundo, vemos, está el mundo marino, el mundo del mar, y está el mundo de la seca, de la tierra seca, firmamento, como se dice. La diferencia principal es, como vemos en las criaturas del mar, peces, tienen que vivir dentro del agua. Viven dentro de su fuente de vida, no pueden apartarse ni para un segundo. Apartarse, digamos, ni un segundo. Si vos mirás al agua, ves solo agua. Adentro hay todo un mundo, todo clases de animales que viven ahí, pero están tan sumergidos en su fuente de vida, que es el agua, que no ves nada más que el agua. Sacás el pez del agua, no puede vivir. La famosa historia de Rabbi Akiva, como Rabbi Akiva explicó, el que le preguntó por qué los Yehudim no pueden dejar la Torah para un momento, y Rabbi Akiva dijo, pues como el pez no puede dejar el agua, nosotros no podemos dejar la Torah. Entonces, criaturas del agua representa la divinidad, la espiritualidad, esa creación, ese mundo oculto, mundo celestial, donde la creación y el creador es una sola cosa, como los peces en el agua. Por eso el Zohar, cuando quiere describir esas almas tan elevadas que están sumergidos en la divinidad y como una sola cosa y viven y respiran divinidad, lo compara como peces del mar. En cambio, las criaturas de la tierra, al revés, tierra, la gente que vive sobre la tierra, los animales, no viven, no tienen que vivir dentro de la tierra, viven arriba de la tierra, separados de la tierra, son criaturas desconectadas de su fuente de vida, como algo independiente. Y eso es justamente la idea del mundo material, donde la divinidad no está revelada, donde se siente la creación y no se siente el creador. Así que el mundo del seco representa el mundo material, el mundo gashmi, físico material. El mundo del agua representa el cielo, el mundo superior, los ángeles, las almas, como está en el Gan Eden, los mundos superiores, Atzilut, los mundos que es puro divinidad. ¿Qué pasó en el momento de Kriyat Yamsuf? Cuando el mar se transformó en seco, el seco en el mar, que entraron dentro del seco en el mar, lo que quiere decir que acá hubo algo que rompió esas barreras, algo que rompió ese cortocircuito, esa separación, esa cortina que hay entre Atzilut y Biyah, como Hasidut lo llama, entre los mundos celestiales y los mundos terrenales, entre lo material y lo espiritual. Esa cortina, esa separación, ese corte, ese gzeirá, esa mejitzá que hay entre los dos mundos, se rompió. Y ahí es donde lo material se puede elevar a lo espiritual puede también ser proyectado en lo material. Eso es lo que Hashem quiso mostrar a Am Israel en el momento del Kriyat Yamsuf. Cuando Am Israel vio como de repente se rompen las barreras y el mar y el seco se transforman en uno, dentro del mar hay seco, dentro del seco hay mar, entendieron el mensaje. Ahí es donde estamos yendo. Todo el objetivo de Kriyat Yamsuf, de romper esa barrera entre Atzilut y Biyah, entre lo material y espiritual, viendo esa revelación en un momento, les dio a los Yudim la capacidad, la fuerza de saber que nosotros podemos hacer esa tarea de ahora y adelante para toda nuestra historia. Eso va a ser la tarea de Am Israel el día a día. El Yehudí va a recibir la Torah ahora en un par de días, y Hashem mismo va a bajar a la material del mundo, Hashem va a bajar al monte Sinai, Moshe va a subir al Ar Sinai, se van a encontrar el Creador con la creación, y le va a entregar los 10 mandamientos y después los 613 preceptos, y le va a decir, esto es la forma, acá está la manera, con estos mitzvot, con esas acciones, ustedes pueden unir cielo y tierra, conectar lo material espiritual.
transformar el animal de uno, el alma animal, y hacerlo uno con el alma divina. Toda esa conexión se logra en el día a día con los mitzvot y buenas acciones que Yudí va a hacer en todo el mundo. Todo esto es Kriyat Yam Suf. Ahora se entiende por qué Kriyat Yam Suf es la preparación para recibir la Torah. Ahora bien, hablando sobre la Torah, sabemos que cuando venga Mashiach se va a revelar un nivel más profundo de la Torah. La Torah está compuesto de dos niveles generales: la parte revelada de la Torah y la parte oculta de la Torah. Nigle y Nistel. La parte Nigle revelada, la parte Nistar, la parte oculta. No son dos Torot. No va a haber otra vez Matan Torah. Matan Torah es una única vez, y en el primer Matan Torah Hashem entregó todo. Pero por algún motivo, en principio recibimos solo la parte revelada. La parte oculta se quedó en oculto, en secreto. Cientos de años, miles de años después, vino Rabbi Shimon Bar Yochai con el Zohar y empezó a revelar algunas gotitas, justamente para empezar a abrir los ojos a qué estamos esperando para la era de Mashiach. Después se ocultó de nuevo. Muchos años después vinieron el Arizal, los grandes Chachmei Kabbalah, que empezaron a preparar el mundo para Mashiach, hasta que llegó el Baal Shem Tov, hasta que llegó el Alter Rebbe, y los Rebes de Chabad, que generación tras generación vinieron explicando, bajando, analizando las enseñanzas de Hasidut, para que sea preparado para nosotros. Pero la revelación verdadera de esos secretos, de la manera más profunda, todavía no lo tenemos. Hoy estudiamos un poco, podemos estudiar un poco de Kabbalah, estamos estudiando lo que hablamos ahora de Hasidut, temas profundas, secretos, enormes, pero es más explicaciones, pero todavía no lo tenemos de la manera realmente cómo va a ser cuando llega Mashiach. La nueva Torah, como lo llama el profeta, ¿qué quiere decir la nueva Torah? La verdadera secreta, el verdadero secreto, lo más profundo de la Torah, todavía está esperando al momento que llega el Mashiach y lo va a revelar. ¿Qué tiene en especial eso? ¿Cuál es la diferencia? La parte revelada tiene que ver con la halajá, con los mitzvot, con los preceptos. Como dijimos antes, es lo que hace la unión entre lo material y espiritual, entre cielo y tierra. ¿Cuál es el secreto de la Torah que Mashiach va a revelar? Son los secretos de la divinidad, lo más profundo de Dios. Nosotros ahora tenemos nada más la voluntad de Dios, las halajot que Hashem quiere que hacer con el mundo. Pero los grandes secretos que Mashiach va a revelar es la grandeza de Hashem mismo. Encontrar lo más profundo de Hashem. Unir no solamente cielo y tierra, sino unir lo más elevado, el infinito. Hablando de Akadosh Baruj Hu, hay dos niveles. Así como la Torah hay dos niveles, interior y exterior. En Akadosh Baruj Hu, el Creador, existe también dos niveles, si podemos decir esas palabras. Está como Akadosh Baruj Hu se manifiesta en el mundo, y está su esencia infinita. Y acá también hay como un corte, una especie de ocultamiento. Akadosh Baruj Hu creó el mundo, da vida al mundo, se conecta con el mundo, pero solamente con su parte inferior, con ese nivel que tiene que ver con el mundo. La Shekhinah que se inviste, pero el Kuchabrihu, la esencia de Hashem, que está apartado, sagrado y santo, elevado, queda ahí, antes del Tzimtzum, arriba del Tzimtzum, por encima de todos los ocultamientos, y está escondido, Yoshev Beseter Elyon, escondido en la oscuridad, no oscuridad negativa, oscuridad positiva, de lo más alto de las alturas. La Torah de Mashiach es romper ese corte que hay, esa separación, donde lo más elevado, profundo de Hashem se va a revelar y bajar a nuestra mente, que lo vamos a poder estudiar, entender y encima también poder ver. Eso es el gran secreto que estamos todos esperando. Y esto es lo que está escrito, que cuando venga Mashiach lo vamos a poder ver, no solamente escuchar. Los versículos que dicen, vamos a ver la presencia de Hashem, vamos a ver el secreto de Hashem. El Alter Rebbe explica, está escrito que Mashiach va a enseñar Torah a toda la humanidad. Pregunta al Alter Rebbe, ¿cómo es posible
enseñar a toda la humanidad en un instante. Tenés ahí Moshe Rabbeinu, de los sabios más grandes de la Torah. Tenés ahí una persona simple, ignorante, que no sabe nada. ¿Cómo Mashiach va a poder hablar con todos por igual? No estoy hablando de una pregunta material, con qué micrófono lo va a usar, hablando a millones de personas. Esto no me preocupa. Pero me preocupa es el nivel. ¿Va a hablar cosas simples? ¿Va a hablar cosas profundas? ¿Quién va a entender de una forma, enseñar a todas clases de personas que hay una diferencia abismal entre el más profundo y el más simple? La respuesta, dice el Alter Rebbe, Mashiach no va a enseñar de una manera como se enseña hoy, con filosofía, con explicaciones, y ahí tienes que elegir qué grado perteneces. Mashiach va a revelar a través de ver, no va a hacer ver los secretos, ver lo más profundo, ver lo más profundo de la Torah, de los secretos más profundos que están en el infinito de Hashem. Y eso lo vamos a poder ver con nuestros ojos. En ver podés mostrar a todos el mismo espectáculo. Todo lo ven. Cada uno interpreta lo que ve, lo explica de su nivel, de su forma. Pero en el ver se puede mostrar a todo por igual. Es un nivel de enseñar que viene solo de un lugar tan elevado. Para llegar a eso, y estamos esperando ese momento donde ahí vamos a recibir los verdaderos revelaciones secretos de la Torah, que Melech HaMashiach nos va a revelar de esa forma de ver como hablamos. Para llegar a eso se va a tener que anticipar el partido del río. Y ahora vamos a entender las diferencias. Acá, como dijimos, antes había que romper entre el mar y el seco. Ese es un nivel, romper entre material y espiritual. El tema del río tiene otro punto. En Kabbalah, el río viene de un manantial. Se llama Ma'ayan y Nahar. Ma'ayan es un manantial, y Nahar es el río. El manantial es la base, es el shoresh, la raíz, es donde sale el agua. El río es donde se expande, es un río enorme, ancho, amplio. En Kabbalah es la diferencia entre Jochma y Binah. Jochma se llama manantial, Binah se llama Nahar, río. Jochma es como ver, es un puntito, así como el manantial es algo chiquito, es una gota. Así también la idea del manantial arriba es esa esencia del infinito que no tiene dimensión, no tiene amplitud. Es la Jochma, Koachma, ese punto de esencia. Binah es la expansión. Cómo se entiende, cómo se baja en Binah, en entender, en analizar, en desarrollar. Entonces, el romper el Nahar, romper el río, quiere decir sacar, o romper, quiere decir la idea de sacar esa separación que hay entre Jochma y Binah, entre ver y oír. Y poder realmente ver en nivel de oír, poder entender cosas que están en el nivel de ver, y esa conexión de lo más profundo que va a entrar en nuestra mente, que la persona va a poder entender la divinidad, pero no de forma de entender, de forma visual. De esa manera tan profunda es una maravilla. Una de las historias que Hasidut cuentan sobre el Arizal, para darnos un poco de entender de qué se trata, que dice que el Arizal una vez, Shabbat a la tarde, se quedó dormido. Un tiempo cortito, media hora. Y el alumno del Arizal, el famoso Rabbi Chaim Vital, vio que el Moré estaba durmiendo, pero se estaban moviendo los labios. Cuando abrió los ojos, le preguntó qué pasó. Y el Arizal le dijo que le mostraron en el Shamaim los secretos de la parashá de Balak y Bilam, las profecías de Bilam. ¿Qué secretos hay? No, y el Rabbi Chaim Vital, como sabemos, era un alumno que quiso todo el tiempo aprender. Dijo, Rebbe, enséñame qué es lo que te enseñaron. El Arizal le dijo, para enseñarte me va a durar 80 años. Lo que vi recién en esa media hora me va a durar 80 años. Explicar. Y uno dice, wow, el Arizal no decía cosas, solamente palabras de exageraciones. ¿Qué quería decir con eso? Vio en el sueño algo que lo va a necesitar 80 años. Es una locura. Tanto tiempo. ¿Qué quiere decir? Justamente eso es el punto. Porque cuando en el sueño lo vio secretos en forma de ver. Ver es la esencia, es una captura, es un puntito. Después de desarrollar lo que vio y bajarlo en palabras que uno lo entiende y capta,
puede durar realmente 80 años. Así que imagínense, esto va a ser cuando venga Mashiach, que Él nos va a elevar a ese nivel de ver. Y para eso se va a tener que abrir. Y eso es lo que la Torah nos cuenta sobre la era de Mashiach. Y ahora vamos a entender todas las diferencias. Entonces, número uno, acá se trata de un Yam, acá se trata de un Nahar. Yam es Malchut en Kabbalah. Malchut es la última esfera, que es la idea de la diferencia entre lo material y espiritual. Es ese corte que hay que abrir. Eso fue en Yetziat Mitzrayim para poder recibir la Torah revelada. Nahar, río, es Jochma y Binah, como dijimos. Otro nivel, otra dimensión para revelar los secretos verdaderos de la grandeza de Hashem. Según eso también se va a entender por qué acá hubo 12 y otro acá son 7. 12 son los tribus. 7 son los patriarcas. Hay 12 tribus, hay 7 patriarcas, 3 padres y 4 madres. Abraham, Isaac, Jacob, Sarar, Rivka, Rachel, Belea. Obvio que el nivel de los patriarcas es superior a los matriarcas. Es un tema largo que no es ahora el momento. En la Merkabah inferior, la Merkabah superior. Y justamente para cruzar el Mar Rojo y recibir la Torah revelada, había una división de 12 canales que corresponde a los tribus. Pero para llegar al nivel más alto del conocimiento de Hashem, es cuando nos elevamos al nivel de los patriarcas, y ahí son 7 canales. Y según eso también se va a entender por qué el mar de Egipto no solo que se va a romper, se va a secar. En Kriyat Yamsuf, cuando fue la primera vez, fue solo el comienzo. En el comienzo solamente se partió el mar, no se secó todavía. En la llegada de Mashiach, que lo que quiere decir es que el mundo va a estar después de todos los 3.300 años que Am Israel trabajó con el mundo, con la halajá, con los mitzvot, con la Gemara, con todo lo que estudiamos, hicimos del mundo material, un mundo más refinado, ahí no solamente que se va a partir el mar de Egipto, se va a secar totalmente. La transformación total de lo material en espiritual. Y recién ahí vamos a poder también partir el segundo nivel, el río, y con 7 canales, y ahí poder también traer la esencia de Hashem acá al mundo en el estudio de los secretos de la Torah de Mashiach que estamos todos esperando. Y por último, ¿cuál fue lo último? ¿Por qué acá con el bastón y allá la mano? Y esto es una enseñanza maravillosa. En el principio de la historia el mundo estaba todavía muy burda, un mundo muy materialista, lejos de la divinidad. Para poder abrirlo había que darle un golpe, había que agarrar un bastón. El bastón representa cuando a alguien lo tenés que dar un golpe y no entiende el mensaje sin un golpe. Quiere decir, en otras palabras, la forma como trabajar la materia en principio es que hay que romperlo. Cuando venga Mashiach no se va a necesitar un bastón. El mundo ya va a estar tan refinado, donde no hace falta golpes, no hace falta bastón, como dice el Rambam, que la llegada de Mashiach no va a haber más guerras, no va a haber más hambruno, no va a ser más sufrimiento. El mundo mismo va a buscar y querer apegarse a Dios. Y entonces solamente levantar la mano, no con un bastón. Es la idea que Mashiach, que Él va a revelar esos grandes secretos. Y eso también nos ayuda a entender la diferencia que Moshe Rabbeinu se llama Rabbeinu, Rebbe, y Melech HaMashiach se llama Rey. Rey es que Él va a revelar los niveles más altos de la divinidad, el nivel de un rey que revela los más profundos, y eso va a ser en la llegada de Mashiach en las enseñanzas de Pnimiyut Torah. Y ahora bien vamos a entender, volviendo a nuestro momento ahora, que estamos ya cerca de la Geulah, eso es lo que el Rebbe nos dijo en nuestra generación, y nosotros vemos, hablando de Yuchvat, hablando del Rebbe, del Batil Egani, que el Rebbe nos habló desde el primer día que asumió liderazgo, que nuestra generación es la generación de la Geulah. Nosotros tenemos que preparar el terreno para la Geulah, y por eso el Rebbe pidió las dos cosas. Por un lado, acción, mitzvot, halajá, buscar un Yehudí, enseñar los tefilín, tzitzit, Shabbat, kasher, mezuzá, cosas concretas para que este mundo sea un mundo de divinidad, romper la barrera entre lo material y espiritual, entre cielo y tierra. Y a la vez
el Rebbe nos enseñó tantos secretos, los libros de Hasidut, los libros más profundos y las enseñanzas más profundas de los mamarim, de los hijos del Rebbe. Y esta es la manera como tenemos que vivir hoy. Ir preparándonos a la Geulá implica justamente trabajar sobre los dos terrenos. Aprovechar cada momento para hacer una mitzvah más, una acción más, y también buscar a otro Yehudí y enseñarlo y hacer que ponga tefilín y que haga mezuzá y tzitzit y Shabbat y kasher, etcétera, los mitzvot y acciones, y a la vez también difundir los manantiales de la Torah, que el Baal Shem Tov dijo que los manantiales de la Torah, eso es la manera de Hasidut, preparar el mundo para la llegada de Mashiach, donde se van a revelar los manantiales, como dijimos antes, los secretos más profundos, que lo veamos con nuestros ojos en la llegada de Mashiach Tzidkeinu ya, amén, Ken Yehi Ratzon.